Shalom, shalom, el libro de Daniel, capítulo 3, segunda entrega. Habíamos quedado hasta el hecho de que el rey Nebuchadnezzar reúne a los dirigentes de su imperio o naciones por número de 7, que en la representación significa precisamente las fuerzas de la impureza, ¿no? Las fuerzas de lo negativo que el rey quiso reunir allí para leafgid o de alguna manera oponerse a la Kedushá de Israel. Continúa el pasuk, el pasuk Gimel, habíamos leído el pasuk Dalet, que dice Be-Jaroza Kare Be-Jail. Un anuncio salió con mucha fuerza, Lejom, hacia ellos, Ambrin, diciendo, Amemaya, Umaya, Belishanaya, diciendo a los pueblos, a las naciones y a las lenguas. O sea, es una forma de hablar que tenían los antiguos para decir que esto incluía a todos los súbditos del imperio, que son pueblos o naciones. La diferencia entre pueblo y nación en el momento era bastante distinta a la que nosotros entendemos hoy día. Normalmente pueblo se refería a un grupo étnico, mientras que Umayá puede haberse referido también a diferentes credos o religiones dentro del mismo pueblo. Eran todos idólatras, pero de una cosa o de otra. Y Lishanaya son los idiomas que hablaban. Dice el pasuk Hei, Be'idana, en el momento. ¿Y qué es lo que todos escucharon? Lo siguiente, para los pueblos, las naciones y los idiomas. ¿Qué es lo que escucharon? Ve'idana de Tishmeun Kal Karna. Cuando se escuche la voz de un cuerno, o sea, la voz de un shofar, Mashorokita, la voz de una mashorokita, un instrumento musical llamado así, Katros, el ruido de un katros, otro instrumento, Sabja, otro instrumento, Psanterin, otro instrumento, Sumponia, otro instrumento, Behol Zenezemara, y todo tipo de cantos, Tiplun Betisgedun, caerán y se prosternarán Letzelem de Dahaba, a la estatua de oro de aquí Nebuchadnezzar Malcá, que había levantado Nebuchadnezzar el rey. O sea, los pueblos, las naciones, las lenguas tenían que saber lo siguiente. En el momento que se escuche un ruido, que ese ruido está acompañado, comienza con el toquido de un shofar, de un cuerno, de un corno, ¿okay? Y de otros 5 instrumentos musicales especificados, que uno es los mashorokita. Dice Rabenu Sadia Gaon, que es la mashorokita, Klishe Shorkim Bosh Luhei Malhuyot Lekabetzaan Kemo Ashareka Lahen Beakabetzem. Dice que es un kli, es un instrumento musical que al hacerlo sonar hace que las personas se reúnan. Puede ser una trompeta, probablemente es una trompeta que reúne o que llama a algún tipo de reunión. Eso es algo que existe hasta los días de hoy. El toque de queda es un toquido que se hace con la trompeta para que la gente se guarde en sus casas, etc. Toque de victoria. Entonces puede ser que haya sido una trompeta. Hoy día la palabra mashorokit se refiere en hebreo a una armónica. Así es la palabra que ocupamos actualmente. Katros, dice Rabenu Saadia, es algo parecido a una cítara, una especie de cítara probablemente más grande, con mucho más ruido. Después está la safja, que Rabenu Saadia dice que es un ugav. Un ugav es un instrumento de viento, o sea que se soplaba de alguna manera y por una especie de tubos salían unos ruidos. Y Psanterim, Rabenu Saadia dice que es un nevel, como una especie de arpa grande, muy muy grande. Hoy día la palabra psanter se utiliza en hebreo actual para decir piano. Y está finalmente el otro instrumento, que es el sumponia, que Rabenu Saadia dice Hukli shemashmin bo aroim. Es un instrumento que hacen sonar los pastores, behu kemonot nafuach, y dice que es
como una especie de nod, o sea, de cuero inflado. Bedugmato lebet hasimponot, que es parecido a algo denominado simponot, que es una parte del cuerpo humano adentro, que tiene como en los intestinos. Probablemente estemos hablando de algo parecido a una gaita. Si vamos a hablar así, que es algo como un cuero inflado, puede ser que sea un tipo de gaita del momento. Lo que llevaría a pensar que no son los celtas los que originaron este instrumento, que probablemente eran cosas compartidas por muchas culturas de la época y bueno, después también. ¿Qué pasaba con estos instrumentos? Cuando sonaran todos, las personas tenían que arrodillarse delante de la estatua. Pregunta al Malvin y otros comentaristas desde un punto de vista lógico, no todo el mundo podía juntarse en ese lugar, sea el lugar que haya sido. O sea, de todo el imperio no iban a venir todos a prosternarse a la estatua del rey, que el rey había puesto ahí la estatua de oro. Probablemente la gente que estaba cerca sí lo hacía. Entonces, ¿qué pasaba en otros lugares? Entonces dicen algunos comentaristas que este grupo especial de música con el cuerno era algo que se iba a tocar en cada lugar y que todos en ese momento se iban a prosternar dirigidos hacia al Valle de Dura, donde estaba la estatua. Y las personas que estaban cerca de la estatua, o sea, que estaban en Babel o cerca del Valle de Dura, estas personas iban hasta allí con estas fuerzas de las que ya hablamos, las 7 anteriores que hablan de la impureza, y se prosternaban delante de la estatua cuando comenzaba la música esta a sonar. Estas actividades idolátricas que incluyen música, instrumentos musicales, etcétera, propios del mundo antiguo, así ocurría en momentos en que se consultaba a los dioses o a las pitonisas o las sibilas. Había también allí quienes tocaban música o bailaban o hacían algún tipo de ruido. Es algo que obviamente también permanece y lo conocemos muy bien, ¿no? Es parte de un servicio antiguo, muy, muy tóxico, que suele tener una forma de operar bastante menos perceptible que otras, porque es música y ingresa al sentido, ingresa profundo al sentido y por lo tanto no siempre es posible bloquearlo. Cuando es algo negativo, estamos hablando, obviamente, la música no recibe tumá, no recibe impureza, cuando no es para bodazará, cuando no es para idolatría, pero si es para idolatría u otro tipo de músicas que suelen tener mensajes que son realmente negativos, entonces es muy difícil de podernos bloquear frente a eso porque no ingresa al pensamiento, ingresa al sentido. Por lo tanto hay que cuidarse. Aksha, ¿y qué ocurría? Dice el Pasuk 6. Mandiló y pel beisgut, dice, el que no caiga y se prosterne, va sha'ata en ese momento, y terremé, va a ser agarrado, legó atun nura yekidta, y va a ser arrojado dentro de un horno de fuego ardiente. O sea, ese es el castigo para la persona que no se va a prosternar delante de la estatua cuando suene la música. Dice Rashi, cuando se refiere a este punto, dice Guma sheosim lisrof ba avanim, que era el atun nura, que era este horno de fuego. Era un guma, una especie de agujero que se hace para quemar allí piedras, lesid, y sacar de ahí sid, o sea, cal, o sea, una especie de lugar donde se producía cal. Behu kibshan shebechol hamikra. Y este es el kibshan que aparece en todos los lugares del mikra. O sea, Rashi estudia el pshat, estudia la parte simple, que estamos hablando de un horno en el que se preparaban materiales para construcción, ¿no? Rabbeinu Sadia dice lo mismo, dice Kibshan Esh Yokedet, era un horno de fuego ardiente, Kibshan Metargeminan Atuna. Y Kibshan lo traducimos siempre por atún, atuna, eso es un Kibshan en arameo. Se habla también del Kibshan, del horno. ¿Y qué ocurre? Ok, este es el mandato, esto es lo que va a pasar, y
y la situación empieza a funcionar, la gente llega y llega el día en que va a ocurrir esto. Kol kabel, dice el pasuk Zain, Kol kabel dena bezimna. Todos llegaron allí en aquel momento, que Dei Sham'in Kol Amemaya, y va a ser entonces cuando llegue ese momento y escuchen todos los pueblos la voz del Karna, o sea, del cuerno, Mashroquita, de la Mashroquita, Katros, Sabhab, Santerim, Bechol Zene Zemara, y todo tipo de objetos musicales. Naflim Kol Amemaya Umaya Lishanaya, van a caer todos los pueblos, naciones y idiomas. Sagdin, se van a prosternar, Letzelem Dahaba, a la estatua de oro. Di Hekin Nebuchadnezzar Malká, que había levantado Nebuchadnezzar el rey. Okay. Los instrumentos musicales aparecen por segunda vez mencionados. El pasuk Het, el octavo dice, el 8, Kol kabel dena bezimna keribu gubrim kasdaim. En ese momento, cuando estaban en todo este pulján, en todo este culto, se acercaron unos hombres caldeos, o sea, babilónicos, ve'ahalu kartzehon di Yehudee, y comieron kartzehon, comieron pepitas sobre los Yehudim. Comer pepitas en el Tanaj, como en la Gemara en arameo, significa lealshin, o sea, delatar. ¿Por qué? Porque era como costumbre, ibas donde una persona, te servían algunas pepitas para comer, mientras estabas comiendo empezabas a hablar mal de alguien o delatar a alguien. De ahí que delatoria, delatar a alguien, quedara impreso en el ideario popular y ingresar a nuestros libros como comer pepitas o ir a comer pepitas con alguien, significa delatar a alguien por algo. Entonces, obviamente, los Yehudim no iban a hacer esto, no iban a prosternarse delante de la estatua, y fueron caldeos babilónicos a acusarlos. Pero no a cualquiera. No es que vayan a acusar a todo el pueblo, sino que van a haber unas personas específicas que van a ser acusadas. Rashi dice, Ilshinu alehem, o sea, los delataron. Veomer ani, dice Rashi, yo pienso, Sheken aitadat shel olhei Rachil. La explicación que yo acabo de mencionar es lo que dice Rashi acá, que esta era la costumbre de las personas que quieren chusmear, llevar chusmas, o sea, hablar de alguien. Lehol lukma bemakom shemalshinim sham. Ir a comer algo en el lugar donde se delata a la gente, o se habla mal de la gente. Behu siman kium devarim. Y el hecho de comer esto junto con otra persona es como simán de que es algo importante. O sea, si yo voy a una ciudad, incluso Rashi dice más, no solamente un snack, sino que voy y en una comida yo empiezo a hablar de algo o de alguien, eso le da como un cierto peso. Y por lo tanto, el decir ahí o delatar ahí es como si realmente esto fuese así, porque si no, si yo hablo algo de alguien, la persona puede interesarle escuchar, pero de ahí a tomar acciones se necesita que la situación sea mucho más de peso. Leamet, y de esa manera hacer verdad la Shomara Sheambru, hacer verdad la Shomara que se dijo, Beotá Seudá Nikret Achilat Kurtzin, y esta Seudá se llama comer kurtzim, o sea, comer como algún tipo de alimento, según la opinión de Rashi, Beshu Shehu Siman la Shomara, que este es un simán de la Shomara. El pasuk siguiente dice, Anu beambrin le Nebuchadnezzar Malka. Le dijeron al rey Nebuchadnezzar lo siguiente. Le dijeron Malka, le almin heye, que el rey para siempre viva. Esto es lo que los que vienen ahora a acusar a los Yehudim. Dice, Ant Malka, tú eres el rey. Samta teem dikol enash de Ishma kalkarna. Tú mandaste que cada persona, cada hombre que escuchara la voz del corno, Mashroquita, Katros, Safhab, Santerín, Suponia, Bechol Zene Zemara, por tercera vez aparecen los instrumentos musicales,
que cuando se escuchara esta voz, Ipel Beisgut Letzelen Dahaba, que se prosternen, que se caigan y prosternen delante de la estatua de oro. Umandilo Ipol Beisgut, y el que no cae y se prosterne, Iterremelego Atun Nura Yekidta, va a ser arrojado a un horno de fuego ardiente. Bueno, y hasta acá repiten lo que la orden del rey. Itai Gubrin Yehudain. Y dijo, hay unos hombres judíos, Dimanita Yadhon al-Abidat Medinat Babel, que tú mismo los designaste para que trabajen sobre asuntos que tienen que ver con la Medina de Babel, o sea, con la ciudad de Babel. ¿Quiénes son? Shadrach, Meshach ve Abednego. Son Shadrach, Meshach ve Abednego. Los tres amigos de Daniel, que nosotros sabemos en hebreos tienen otros nombres, Hananiah, Mishael, ve Azaria. Ilech, Gubraya Ilech, estos hombres, los Samu alaich malkateem, no han obedecido, mi señor el rey, lo que tú mandaste, le elahaich lo falhim, a tu Dios no sirven, uletzelen dahaba di hakimta, y a la estatua de oro que levantaste, los sakdin no se prosternan. Ligera hablan de dos cosas, los que los acusan de dos cosas, una que no sirven a tu Dios y otra que no se prosternan a la estatua. Eso quiere decir que la estatua era algo nuevo, una cosa nueva traída junto con la música y esto. Y ellos hacen hincapié primero al tema de que no hacen abodazará, no sirven a tu Dios. Y eso probablemente Nebuchadnezzar ya lo sabía, él conocía a los judíos y sabía que no lo iban a hacer, que no lo van a hacer, entonces no los va a matar a todos porque no lo hacen. Pero en este caso es algo importante según las personas que delatan porque son personas que trabajan para ti. Y lo nuevo, que es lo más complejo, es el hecho de que no se hayan prosternado a la estatua. Entonces, bajo ese punto, dicen, Beadin Nebuchadnezzar Bergatz Bajama. Entonces Nebuchadnezzar se enoja muchísimo, le entra en ira, Amar le Haitaya le Shadrach Meshach ve Abednego. Y dijo que le traigan delante de él a los tres judíos estos, Beadain Gubraya Ile Haitiu Kodam Malka. Y a los hombres estos los traen. En el versículo 14 dice, Ané Nebuchadnezzar beamar. Entonces vino Nebuchadnezzar y dijo León a ellos, Atzedda, Shadrach, Meshach, Abednego, Elahaylo, Aitihun, Palhim. ¿Acaso es real de que ustedes a mi Dios no sirven, no hacen pulhan, no hacen culto a mi Dios? Uletzelem de Dahaba, Dihekemet, los Akdin, y a la estatua que acabo de levantar ustedes no se prosternan? Que anhena itihun atidin di beidana de tishmeun kal. Entonces les dice así, que anhen, les dice, tienen que hacer lo siguiente, o sea, ahora les dice, inehena tidin al korjajen le kabel zo alegen. Ustedes están obligados a hacer esto, yo lo mandé, están obligados a hacer esto. ¿Qué cosa? Que cuando Tishmeun, escuchen, Kal Karnak, escuchen la voz del corno, la mayorquita, Katros, Safhab, Santerim, Besumponia, Bekol Zenezemara, tercera vez que aparecen los instrumentos, cuarta vez creo que aparecen los instrumentos, si mal no recuerdo, ¿qué tienen que hacer? Tiplum Betisgedun, tienen que arrodillarse y prosternarse al Salma de Abdet, que yo he hecho, Behen Lotisgedum, Ba Shaata Titremun Legoatun Nurayekid. Y si no lo hacen, van a ser arrojados al horno de fuego. Umahu Ela de Yeshibinhon min Yedai. Y dice una blasfemia de Nebuchadnezzar que le va a costar muy caro. Dice, y si no lo hacen, van a ser arrojados a un horno de fuego. Y dice después, Umanhu, ¿y quién es? Elá. ¿Quién es Dios o qué Dios hay? Di Yeshezbinjon, que los vaya a salvar min yedai, de mis manos. En esto está poniendo en tela de juicio el poder que tiene el creador del mundo. Y esto ya es un poco más de todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Porque entendemos que es un idólatra, pero puede entender que a lo mejor existe otro Dios que no, pero ahora está diciendo no.
de mis manos nadie los va a salvar. Ningún Dios los va a salvar de mi mano. Dios no los va a salvar de mi mano. Y eso es obviamente una gran blasfemia. ¿Qué pasó en ese momento? Dice el pasuk que nosotros acabamos de leer, el pasuk 15, ahora leo el pasuk 16, dice, Anó, Shadrej, Meshach, Abednego, respondieron los tres judíos estos, los tres Yehudim estos, Veambrin le malka Nebuchadnezzar, y le dijeron al rey Nebuchadnezzar, lo hashchin, anachna aldena, pitgam lehata butach. Decimos, nosotros no hosheshim, no sospechamos al zot lipoletza male ashibha. Nosotros no sospechamos litoletza, no sospechamos, o sea, no nos interesan tus consejos, lo que tú nos quieras decir. Ki amane muhan beshagur befinu. La respuesta está en nuestra boca. Nosotros solamente servimos al Dios del cielo, ¿ok? Y por lo tanto, ellos le dicen, Hen itai elahana di anachna palhom. Le dice, he aquí al Dios que nosotros servimos, Yahil lesheza butana. Él puede salvarnos. Minatun nura yekideta, del horno de fuego ardiente. Umin yedach malka yeshiziv. Y de las manos del rey nos puede salvar. O sea, se opusieron por completo a la machshavá de Nebuchadnezzar, mientras que Nebuchadnezzar dijo, de mí no los va a salvar ningún Dios, y dijeron, nuestro Dios nos puede salvar de ti. Están en este momento, están bajando a Nebuchadnezzar al nivel bajo, a un nivel último, el nivel del unto, ¿no? O sea, tú, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Nuestro Dios nos puede salvar de ti, obviamente, si es que quiere o tenemos méritos, si no, no lo va a hacer. Pero tú, ¿quién eres? Behen lo yadia lehebelach malka di elahach lo aitana palchim. Yudhet, el siguiente pasuk dice, Behen lo, in lo yachpotz leatzil gufeinu, achal pichen yadia lehebelach yadua yelecha. Y dicen ellos, Hem lo yadia lehebelach malka. Incluso que no quiera salvarnos, o sea, no sabemos, eso es una decisión de Hashem. Incluso que él no quiera salvarnos, le dicen, Hem yadi aleja, va a ser conocido por ti, Malka, rey, di elahaich lo itana palchin, que a tu Dios no vamos a servir, uletzelen dahaba de hakimta lo nisgud, y a la estatua de oro que levantaste no nos vamos a prosternar. Si Hashem no nos quiere salvar, es un heshbón del Creador, pero nosotros a eso no vamos a servir, a ese culto no vamos a ir y a esa estatua no vamos a prosternarnos delante de ella. Y que sepas, le dice, Seyadu Aleja, que sepa conocido por ti que eso no lo vamos a hacer. La respuesta obviamente de los tres Yehudim es muy fuerte. Hace que el rey, como vamos a leer después, se llene de ira y le cambia el rostro porque lo han desobedecido. No es simplemente salvarse o no salvarse. Él puede matarlos como él quiera, pero que haya alguien que se preste, entre comillas, para desobedecer su frivolidad y su gaabá, su soberbia. No hay que olvidar además que en este punto volvemos nuevamente a lo que dice Rabbeinu Sadia desde un principio, que lo quería hacer toda esta estatua justamente para el Exil Israel, ¿no? Para que los israelíes vengan y se prosternen de esa manera, que ellos entiendan de que no hay fin al galut, de que el galut continúa y que no se van a salvar de este galut. Vienen estos y dicen, no, no va a ser así, no nos vamos a prosternar, incluso si Hashem no nos salva, a eso nosotros no vamos a servir. Esta es la respuesta que dan, como dijimos, y hay una serie de cosas que ocurren, que Bezrat Hashem las vamos a ir desarrollando en la medida que vayamos avanzando en estas clases. Shalom, shalom.